Y después tomó una decisión, que es la que más ruido generó, que es la de suspender las clases. Más allá, por supuesto, de colocarse en un rol casi de rey, decidiendo sobre un territorio que es autónomo en educación, como es cualquiera de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, no consultándolo ni siquiera con el ministro de su área, pero además no consultándolo, porque me parece que acá hay dos puntos que son centrales. Estamos en una sociedad completamente partida con una política que hace un negocio y un juego de la pelea y de la grieta. El presidente deja pasar sistemáticamente, ha dejado pasar y deja pasar momentos donde puede ayudar a que las cosas cambien. Y el de ayer era uno de esos momentos. Había que sentarse con Larreta, había que participarlo en Larreta sobre una decisión que obviamente afecta a su territorio, al territorio que gobierna. No te digo lo de Kicillof, pues es muy probable que lo haya hablado con él, además era algo que Kicillof estaba pidiendo. Pero el desconocer a quien gobierna y pasarlo por encima literalmente, tomando una decisión que afecta de lleno a la ciudad de Buenos Aires, es cuanto menos una muestra muy poco democrática. Pero además, los que estamos hartos de tanta pelea y tanta discusión, no queremos seguir viendo esto. Que un presidente crea que puede hacer cualquier cosa y tomar cualquier decisión por sobre distritos que debería al menos consultar. Ese es un punto. El presidente ayer dejó pasar otra enorme oportunidad de empezar a cerrar un poco y de empezar a demostrar que lo que quiere es, entre otras cosas, comunicación, compartir decisiones, charlarlas. Digo, una democracia y un gobierno un poco más sano. El presidente ayer eligió seguir por el camino de la discusión, seguir por el camino de la negación del otro, seguir por el camino de una democracia que no escucha. Eso es lo que decidió ayer el presidente. Ni siquiera escucha a los propios, porque obviamente reconoce también que ni siquiera lo consultó con Trota, a su ministro, que a esta altura debe estar, yo supongo, ya yéndose del Palacio Pisurno, porque si tenés un presidente que ni te consulta una decisión trascendental como suspender las clases. El tema médico, lo que dijo de los médicos y el no consultar, me parece que son muestras de un presidente que no le interesa que la situación social, política sea mejor, o que no entiende absolutamente nada realmente de lo que está pasando y de lo que se ve y de lo que se vive y de lo que siente la gente. Porque hay mucha gente que tal vez esté de acuerdo con suspender las clases. Ahora, ¿no había que haber intentado otras cosas, por ejemplo? No había que haber... Si el problema no son las clases, no son los colegios porque se respetan los protocolos, porque en los colegios... Si el problema es la circulación, ¿no había que haber intentado de alguna manera, por ejemplo, si lo que le molesta es que los padres se junten, que está mal, ¿no había que haber intentado mejorar todo lo que es el movimiento de los colegios? Si lo que molesta es la circulación, ¿por qué no se ataca ese problema? No. Otra vez a suspender las clases. ¿Qué era lo que querían los gremios? Lo que demuestra el presidente una vez más es que los gremios tienen cada vez más poder en este gobierno al menos. Y lo que no entiende el presidente es que el año pasado el daño por lo no presencial de las clases fue enorme para los alumnos. Y volvemos a repetir el mismo error. Claro, hay algo que es cierto. Si uno tiene una sociedad bruta, ignorante, es mucho más fácil manejarla. Y si a eso le sumás que tenés el 52% de pobreza en el AMBA y le sacás educación, imagínate con qué facilidad la controlás. Todo cliente. Es un gran negocio. Digo, la pobreza sumada a la ignorancia es un enorme negocio de un sector de la política, que parece ser que es lo que están buscando. Pero bueno, me parece que es interesante contar esto. Ahora parece que los shoppings están cerrados, así que aprovechen. No hay que ir a los colegios, pero van a poder ir a jugar al fútbol a las plazas, por ejemplo. O van a poder festejar cumpleaños en las plazas. Digo, todo eso va a seguir. Y después el otro punto central que es increíble. En un año no han logrado... Porque todo esto se produce ¿por qué? Primero, porque no han logrado controlar algo central
como es el contagio en el transporte. No lo lograron. Después de un año, el ministro de Transporte entendió que con un tornillo vos frenás la ventanilla y la dejás abierta. Es todo un descubrimiento tecnológico en esa área. Pero no lograron controlar el movimiento en el transporte. Foco de contagio. No lograron un plan de vacunación efectivo y serio en cuanto a la adquisición de vacunas. Hasta ayer a la noche no se sabía cuándo iban a llegar nuevas vacunas, que por suerte se confirmó que este domingo llegan, porque si no, el fin de semana la Argentina quedaba sin vacunas. No han logrado, no solamente no tener un sistema de vacunación, no han logrado ni siquiera un sistema, un plan, como digo yo, un plan A, un plan B, un plan C, ante cosas que ya vimos que no funcionaban. Y encima restringen el transporte, restringen el horario de circulación y el comercio va a funcionar todo a la misma hora. Es decir, si lo que había que lograr durante todo un año era el escalonamiento de las actividades, las concentraron todas. Entonces no se entiende lo que están tomando. El daño a la educación que le está haciendo otra vez el presidente Alberto Fernández con esta decisión inconsulta, dicho por él mismo, inconsulta, es enorme. Es enorme. Había otras decisiones que se podían tomar, pero nunca había que seguir atacando la educación presencial, porque la educación es lo único que vamos a tener para algún día tener mejor dirigencia política, para algún día poder elegir mejor gobiernos que hagan que la Argentina crezca, no que hagan que la Argentina se estrelle, porque le quiero contar, señor presidente, que la Argentina está muy cerca de estrellarse. No sé si usted lo ve, pero está muy cerca de estrellarse. Económicamente, el esfuerzo que hace Martín Guzmán, que hay que reconocerlo, lo terminan liquidando con las internas políticas que tienen y las pésimas decisiones. Entonces, hay que acotar actividades. ¿Por qué no acotaron los 4,5 millones de personas que viajaron en Semana Santa? ¿Por qué no las acotaron? ¿O era tan importante el movimiento de Semana Santa que podemos cerrar colegios y punto? Ustedes saben, señor presidente lo debe saber, que si no se hubiera dado ese movimiento, hoy seguramente no tendríamos esta cantidad de contagios. Entonces, ¿por qué no hacen las cosas con coherencia? ¿Por qué no nos demuestran además que las cosas se conversan, se dialogan? Digo, ¿cómo van a tomar una decisión inconsulta sin ni siquiera comunicarle a un gobernador, en este caso al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que le impacta de lleno? No son reyes. A ver, Fernández, usted no es el rey. Usted es un presidente y tiene que dar el ejemplo que las cosas se discuten, se hablan, se tratan de consensuar. Y por supuesto que si usted considera después que hay que tomar una decisión, está en todo su derecho, pero se hablan. Es decir, ¿con qué autoridad moral después nos van a venir a pedir que nos cuidemos, que hagamos esto, que hablemos, que... Es imposible. Es imposible. Si lo mismo que le critican a un sector de la oposición, que lo único que hace también es criticar y pelear, lo terminan haciendo ustedes. Entonces, falta mucha coherencia en el gobierno, pero mucha coherencia. La educación es central. Han vuelto a pegarle a la educación. Lo están haciendo a propósito. No son capaces de enfrentarse a los gremios ni son capaces de trabajar en otras soluciones para que los chicos vayan al colegio de vuelta. 52% de... Me parece que esta cifra no la terminan de entender. 52% de pobres. 42 en la Argentina, 52 en el AMBA. 57, 14 años para abajo. ¿Cómo creen que se sale de la pobreza si no es con educación? O en todo caso, ¿quieren que se salga de la pobreza? ¿Quieren una sociedad educada? Porque parece que no. Parece que lo único que les interesa es seguir embruteciendo, seguir empobreciendo, para seguir manejando no sabemos qué cosa. Y finalmente yo quiero pedirle disculpas por vergüenza ajena por lo que dijo el presidente a todo el personal sanitario. Porque si hubo alguien que trabajó a destajo, es cualquiera de las personas que está dentro del sistema sanitario. Y que cuando tuvieron alguna oportunidad se dedicaron además no a descansar, a darse vuelta y a atender otras patologías, que el presidente lo considera un relajamiento. Así que desde acá, las más sinceras disculpas. A mí me produce vergüenza ajena que el presidente diga una cosa así de lo que pasó con el sistema sanitario y con los médicos. Y la verdad con muchísima preocupación de nuestro país. Me parece que quieren que seamos un país realmente ignorante y pobre y lo están logrando. En esto sí hay que reconocerle al presidente un éxito gigantesco.